Ahí sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Gabardini, soy profesor de la cátedra y voy a tratar el tema de la bolilla 4, que es sociedades anónimas. Bueno, no sé si esperamos un poquito más, Sandra, porque siguen entrando, o arrancamos. Arranca nomás, Luis, porque yo los voy admitiendo, así que no hay problema. Vos estás con el chat, ¿no? ¿Vos estás con el chat? Sí, estoy. Bueno. Bueno, como todos saben, el esquema de esta reunión que tenemos es básicamente para evacuar las dudas o consultas que hayan tenido al estudiar la bolilla. No obstante eso, voy a hacer algún pantallazo sobre dos temas que me parecen centrales. Uno es el de la responsabilidad limitada, el por qué existe y para qué existe. Y el otro es cómo el socio obtiene los beneficios por el hecho de ser socio en una sociedad. Y eso nos va a llevar después a hablar un poco de, digamos, qué papel juegan los inversores en el esquema de las sociedades anónimas. Entonces, voy a compartir la pantalla para ir teniendo una guía. Bueno, por supuesto, ante cualquier duda o consulta, vamos a ir charlando sobre el tema. Pero básicamente, las sociedades anónimas tienen como concepto inicial y fundamental el artículo 163, que es el primer artículo que empieza a regir la parte especial de sociedades anónimas, el hecho de la limitación de la responsabilidad a la integración de las acciones suscritas. Que es un hecho central en las sociedades anónimas y es fundamental, tiene un análisis que lo quiero hacer para que ustedes les queden claro de qué se trata. Como principio general, existe esa limitación, pero también existen algunas excepciones que están acá, vinculadas con el funcionamiento irregular de la sociedad anónima. Cuando la sociedad anónima tiene un objeto ilícito, esto lo vieron seguramente en la parte general, la actividad ilícita, objeto prohibido, cuando se causa daño a la sociedad por dolo o culpa, en el caso de la inoponibilidad de la persona jurídica, que es lo que está reglamentado en el artículo 54. No me voy a extender mucho con esto porque ya es un tema de la bolilla anterior, pero es simplemente para ver cómo la regla general tiene todas las excepciones dentro de la ley. Y cómo cuando, por un lado, la ley le otorga a los accionistas este beneficio de la limitación de la responsabilidad, por otro lado trata de equilibrar o compensar esto. ¿Cuál es la justificación que tiene esta limitación de la responsabilidad? Obviamente que se trata de una decisión de política legislativa, o sea, el Estado decide a través del dictado de una ley disponer como regla en un país determinado que exista un tipo societario que al constituirse y obtener una personalidad jurídica diferenciada de la de sus socios, limite su responsabilidad al aporte suscrito, ¿no? Esto nace a partir de un análisis económico del derecho. O sea, el Estado, para poder legislar de esta manera, analiza económicamente qué impacto va a tener esa regla en la economía de ese país. Entonces, dentro de eso se analizan estas variables que están en pantalla. El costo de transacción y negociación, que es el costo que deberían asumir los socios cada vez que negocian con un acreedor o con un proveedor o con un cliente o con alguna persona externa a la sociedad para tener esta limitación. Es decir, si yo soy socio de la sociedad y quiero salir a negociar, cada vez que tenga que negociar tendría que tratar de conseguir esta limitación para no
involucrar mi patrimonio personal en el riesgo que tiene la actividad de la sociedad. Baja el riesgo para el inversor y para el emprendedor. Obviamente que nosotros, cuando hablamos de sociedades anónimas, estamos hablando de dos personas, de dos perfiles de personas. El del emprendedor, que es aquel que inicia una actividad y lo hace a través de una estructura societaria, en este caso la sociedad anónima, y la figura del inversor, que es aquel que destina parte de su patrimonio para invertirlo en una estructura societaria con finalidades, por supuesto, de obtener ganancias. En ambos casos, digamos, se disminuye sensiblemente el riesgo que tienen estos dos perfiles de personas, porque obviamente que si yo tengo que iniciar una actividad y tengo que asumir un riesgo con todo mi patrimonio, voy a tener mucho más dificultades o mucho más consideraciones a la hora de hacerlo. Entonces, esta limitación lo que hace es facilitar el traslado de parte de mi patrimonio a una sociedad para llevar adelante una actividad. En el caso de los inversores, lo mismo. En el caso del inversor, si el inversor tuviese que invertir en una sociedad, pero a su vez quedaría vinculado a esa sociedad por el riesgo que esa sociedad puede implicar en cuanto a responsabilidad frente a terceros, me sería mucho más difícil para mí como inversor querer invertir en una sociedad si desconozco qué riesgo voy a poder asumir a futuro. Entonces, como la política legislativa lo que quiere es que los capitales se concentren en este tipo de actividades para favorecer la actividad económica, esta regla lo que hace es facilitar eso. Y por último, facilita la transferencia de acciones. Obviamente, si en este contexto de inversiones hay todo un esquema de compra y venta de acciones, porque yo soy titular de una parte de una sociedad y puedo tener interés de o diversificar mi inversión o de transferir una sociedad para comprar otra acción o de reestructurar una sociedad de una manera. Si no tuviese la limitación de la responsabilidad, yo tendría que estar mirando qué pasó en esa sociedad antes de que yo la compre y ver qué posibilidades tengo de que esa sociedad después, de que esa responsabilidad después me sea extensible. En cambio, existiendo la regla de la limitación de la responsabilidad, la transferencia de acciones es mucho más fluctuable. ¿Cómo se equilibra esto? Bueno, en principio, si miramos la posición que tienen los terceros ajenos a la sociedad, la primera cuestión que aparece es el tema de la publicidad. Es decir, la sociedad publica sus estatutos, cuando hace el registro de la sociedad en la Inspección General de Personas Jurídicas o en la Inspección General de Personas Jurídicas, o como se llame, en las distintas provincias, porque cada provincia tiene un registro. Entonces me permite a mí tomar conocimiento de cuál es el estatuto de sociedad, cuál es el capital que tiene, quiénes son los socios, cómo está integrada esa sociedad, qué actividad tiene, cuál es el objeto. Entonces esa publicidad hace que yo sepa con quién estoy contratando. Por otra parte, actualmente existen muchas empresas que se dedican a hacer análisis del perfil que tienen las personas, tanto físicas como jurídicas. Entonces yo puedo, a través de estas empresas, tomar conocimiento del perfil tributario, bancario, laboral, etcétera, de una empresa y conocer qué deudas tiene con el sistema financiero, si tiene cheques rechazados o no, si tiene juicios, etcétera, ¿no? Entonces esa publicidad que existe tanto en los registros como en el mercado por estas empresas que les cuento, hace que yo sepa con quién estoy contratando y pueda prever el riesgo que estoy asumiendo al contratar con una sociedad. Por otro lado, existen contratos personales con los socios que en la negociación con la sociedad, en algunos casos, se pueden imponer o se pueden exigir o se pueden lograr. El caso típico de estos son, por ejemplo, el caso de los préstamos bancarios. O sea, un banco le presta plata a una sociedad normalmente contra la garantía o la fianza de sus socios también. Lo mismo pasa con las concesiones. Si una marca le da una concesión para la venta de determinado producto a una sociedad, normalmente le exige ciertas garantías. Y entre esas garantías están la asunción de la responsabilidad de los mismos socios. Lo mismo pasa con las franquicias, en algunos casos. O sea, existen ciertas situaciones en donde las posiciones negociales son similares o la del tercero es más fuerte y puede avanzar en esa
negociación y en ese pedido de que los socios respondan solidariamente frente a un incumplimiento de la sociedad. Las excepciones, que ya vimos anteriormente, que están en la ley, la doctrina de la inoponibilidad de personas jurídicas, que está en el artículo 54, que también la mencionamos recién, y dentro de eso está el caso de la sociedad infracapitalizada, es decir, existe toda una teoría, a raíz de este artículo 54, que dice que el capital, si bien no está expresamente establecido en la ley, pero está elaborado por esta doctrina, que el capital social tiene que tener una relación razonable con la actividad y las obligaciones que asume la sociedad. Es decir, yo no puedo tener una sociedad con un capital de 100.000 pesos, que es el mínimo que se admite para una sociedad anónima, si mi volumen operativo es de 300 millones de pesos por mes. Porque ahí claramente el capital no cubre ni siquiera el costo operativo que tiene esa sociedad. Entonces, en esos casos, frente a un incumplimiento de la sociedad, esta teoría elabora una extensión de la responsabilidad tanto al directorio por no mantener a la sociedad capitalizada como una de sus obligaciones, como a los socios por no hacerlo también. Entonces, hay una relación entre el capital que tiene una sociedad, que es hasta donde los socios responden, porque acuérdense que la limitación de responsabilidad es hasta el capital suscripto, y el volumen o el tamaño que tiene la economía de esa sociedad. O sea, a través de eso se equilibra. O sea, podemos ver que la primera y la segunda son equilibrios que se producen antes de que yo contrate con una sociedad. Y las demás, las excepciones, la doctrina de la inoponibilidad y la infracapitalización, son coberturas que tengo a posteriori, una vez que contraté y sucede un incumplimiento. Bueno, eso en relación a el porqué de la existencia de este límite de responsabilidad. Pero ahora vamos a ver, digamos, qué beneficios tengo yo si soy socio de una sociedad anónima. Y ahí tengo dos variables. Los beneficios por el cobro de dividendos, es decir, la sociedad, ahora vamos a ver detalladamente el tema, la sociedad por su propia actividad genera ganancias, y el beneficio por la suba del valor de las acciones. Bueno, respecto al cobro de dividendos, en el artículo 1 de la ley se incluye esto de participar en los beneficios, es decir, es un elemento esencial de la sociedad anónima el hecho de que los socios participen en los beneficios, como también soporten las pérdidas. Pero básicamente la sociedad se constituye no solo para llevar adelante una actividad, sino porque además de llevar adelante esa actividad, tiene uno, o el socio como mira, el hecho de obtener beneficios lucrativos. A tal punto que la ley de sociedades, perdón, en su artículo 13, fulmina de nulidad a las reglas establecidas en los estatutos que de alguna forma eliminen esta posibilidad de beneficios. Por ejemplo, que algunos reciban todo o ninguno reciba los beneficios, que no tengan obligación de contribuir con las pérdidas, que a un socio se le asegure la restitución de su aporte aunque haya o no ganancias, o que se le aseguren ciertas ganancias. Este tipo de reglas, que están en el artículo 13, directamente tornan nulo al contrato de sociedad. A ese punto es la gravedad del tema. Entonces, como elemento causal y finalidad, la obtener lucros. ¿Y cómo se obtienen esos lucros? Bueno, se obtiene ese lucro mediante ganancias repartibles a los socios. La sociedad genera ganancias y esas ganancias, cumpliendo ciertos requisitos, son distribuibles entre los socios. Esas ganancias surgen de los estados contables. O sea, son los estados contables que están regulados en artículos 63 a 66 los que van a determinar cuáles son las ganancias que una sociedad obtuvo en un ejercicio determinado. Y ahí tenemos algunos conceptos. A ver. Beneficios, utilidades y dividendos. Los beneficios van a ser los que surjan del balance. O sea, el balance va a determinar en el resultado final del ejercicio cuál fue la ganancia obtenida. De esos resultados, la asamblea, que es la que aprueba los balances, puede determinar que una parte o todos se distribuyan entre los socios.
Una vez que se toma esa decisión de distribuir esas ganancias, en este caso ya son utilidades, esas utilidades decididas distribuir por la asamblea, se transforman en dividendos, que son en la parte que le toca a cada uno de esos socios. Bueno, la que determina esta distribución de utilidades y dividendos es la asamblea ordinaria, como ven en el artículo 234, en el inciso 1, específicamente está dentro de una de sus funciones y competencias la distribución de ganancias. Pero vamos a ver cómo es el tema. Dice el artículo 68 que los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios, sino por ganancias realizadas y líquidas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley aprobada por la Asamblea. Y el artículo 71 que esas ganancias no pueden distribuirse hasta tanto no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces, ¿qué son ganancias realizadas? Bueno, básicamente son las ganancias reales, lo que ingresó a la sociedad durante ese ejercicio, no computándose, por ejemplo, revalúos de bienes o diferencias de evaluaciones por inflación, por ejemplo, sino ganancias ingresadas a la sociedad por operaciones reales que no estén condicionadas a que puedan o no suceder en el futuro y que de alguna manera incrementen el patrimonio social. Y la ganancia es líquida, tanto porque se encuentra en caja, es disponible, o sea, la sociedad tiene el dinero disponible para hacer el pago, o lo va a tener y puede hacer un programa dentro de corto plazo de que ese dinero lo va a tener. El artículo 224, siguiendo el anterior, dice lo mismo, que la distribución de dividendos o el pago de interés a los accionistas son lícitos solo si resultan de ganancias realizadas líquidas correspondientes a un balance de ejercicio regularmente confeccionado y aprobado. Entonces, hay que tener en cuenta que no todas las ganancias que obtenga una sociedad en un ejercicio van a poder ser distribuidas por la sociedad. Puede haber ganancias que no estén líquidas o que estén condicionadas a que ocurra un hecho futuro o que correspondan a cobros de créditos por cobrar que todavía no sabemos si lo vamos a poder cobrar o no. Es importante tener en cuenta que en la memoria, el directorio de la sociedad va a tener que informar no solo todo lo relativo al aspecto, a la marcha de la sociedad, sino precisamente razones por las cuales propone el pago de dividendo o propone la distribución de ganancias en otra forma que no sea efectiva. Y además las razones por las cuales propone la constitución de reservas, es decir, por qué decide no distribuir cierta parte de esos beneficios. Entonces, tenemos que el derecho a las utilidades o el derecho al beneficio es un derecho abstracto en expectativa potencial. ¿Por qué? Porque hasta que la Asamblea no apruebe un balance y decida distribuir utilidades que a su vez tienen que ser líquidas, el derecho del socio a tener ganancias en la sociedad es un derecho en expectativa, que todavía no se concreta. Se concreta cuando la Asamblea efectivamente decide distribuir esas utilidades, y una vez que eso ocurre, el socio pasa a ser un acreedor de la sociedad. Es decir, pasa a tener un derecho de crédito contra la sociedad, que si no le paga se lo puede ejecutar. Se lo puede ejecutar con una acción de cobro. A tal punto que hay una irrevocabilidad de esa decisión. Es decir, la sociedad no puede volver atrás sobre esa decisión salvo acuerdo unánime de los socios. Porque ya no se trata de un derecho que está dentro de la sociedad, sino que ha pasado al patrimonio de los socios. Entonces tiene que acordar con los socios, que ahora son sus acreedores, la eventual revocabilidad de esa decisión. Mientras los socios no estén de acuerdo, no lo puede hacer, porque el derecho, vuelvo a repetir, ya pasó al patrimonio del socio. Esto incluso en caso de concurso o quiebra de la sociedad. Acreedor, los socios pasan a ser acreedores de la sociedad como cualquier otro acreedor. Entonces, ¿qué pasa con la otra parte de los beneficios? La parte de los beneficios que la Asamblea decide no transformarlos en utilidades, ya sea porque no están líquidos o porque decide no distribuirlos directamente. Entonces aparece la idea de que esos beneficios pueden tener distintos destinos, no solo el de las utilidades, sino también el de formular reservas.
dentro de esas reservas están las reservas estatutarias, porque los estatutos pueden prever que por una cuestión de patrimonialización de la sociedad, por una cuestión de dar garantías de solvencia, o por alguna otra cuestión, que la Asamblea tenga obligación de hacer una reserva que el estatuto lo establezca. La verdad que no es muy común, nunca he visto en un estatuto que existan estas reservas estatutarias, pero está registrado en la ley. Las reservas legales, bueno, que la ley establece que tiene que haber una reserva sobre el 5% de las ganancias realizadas hasta el 20% del capital, y las reservas facultativas, que son aquellas que en la sociedad se decide que parte de esas utilidades que no se van a distribuir vayan a una reserva específica para algún fin determinado, como por ejemplo para abrir una nueva sucursal o para comprar una máquina que se necesita para mejorar la producción de la sociedad, o simplemente para patrimonializar la sociedad de manera de tener mayor patrimonio y mayor solvencia para obtener mejores créditos, para dar mejor imagen hacia los terceros por cuestiones de contratación, para lograr una concesión que requiera que la sociedad tenga un patrimonio determinado. También existe la posibilidad de que esas utilidades que no se distribuyen vayan a lo que se llama la cuenta de resultados no asignados, que tiene algunos cuestionamientos, porque se trata de un destino de utilidades, o sea, de ganancias que la empresa obtuvo durante el ejercicio, pero que no tienen un destino específico. Entonces, van a una cuenta sin destino específico. Obviamente que también tiene la misma finalidad que anterior, de tener posteriormente algún destino específico o de simplemente patrimonializar la sociedad, pero también puede la Asamblea en cualquier momento decidirle un destino. Y también las utilidades no distribuidas pueden ir a un aumento de capital o a un aporte que hagan los socios con esa utilidad que le tocaban recibir a ellos para una cuenta de futuros aumentos de capital. Y respecto de los beneficios por la suba de las acciones, que es el otro tema, bueno, vemos las dos situaciones, las empresas que cotizan y no cotizan en bolsa. Las empresas que no cotizan en bolsa, que son la gran mayoría de las empresas familiares, medianas, pequeñas, que se constituyen como sociedades anónimas, porque recuerden que la sociedad anónima, si bien está pensada como está pensada para la empresa con gran estructura, porque tiene una estructura compleja, nada impide que se la utilice como figura para contener empresas pequeñas. De hecho, hay muchísimas empresas pequeñas y familiares que terminan utilizando la figura de la sociedad anónima como recurso técnico para contenerlas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, antes ocurría porque, antes del año 72, ocurría esto porque la sociedad de responsabilidad limitada tenía una estructura muy compleja y costos de inscripción bastante elevados. A partir de la regulación de la SRL, se empezó a dividir, pero muchos siguieron optando por la idea de la sociedad anónima porque esto de que está prevista para la gran sociedad le da un aspecto, una imagen a las sociedades de ser más grandes. Entonces, tener una sociedad anónima en el mercado y a la vista y como imagen era, digamos, mejor visto que una SRL. También por desconocimiento, porque a veces se constituye una sociedad por desconocimiento, y otro elemento importante que tiene la sociedad anónima es que las acciones pueden ser escriturales, es decir, las acciones no necesitan emitirse en títulos, sino que se pueden emitir directamente en un registro, que es el libro de acciones, y las transferencias simplemente se anotan ahí. A diferencia de la SRL, que cuando se hace una cesión de cuotas, se produce una reforma del contrato constitutivo, del contrato social, y entonces hay que inscribir esa cesión de cuotas en el registro público de comercio. En el caso de las sociedades anónimas no es necesario, y eso también llevó a que se utilice a la sociedad anónima, por su facilidad de transferencia de acciones,
en empresas que no tienen la entidad o la estructura que uno pensaría desde el punto de vista de cómo está legislada. ¿Qué pasa en esas empresas? Bueno, en esas empresas, si yo hice un aporte de capital, supongamos de 100.000 pesos para armar una panadería, y esa panadería empieza a crecer y compra máquinas, y abre una sucursal, y abre otra sucursal, y después se franquicia y empieza a tener un volumen, el valor de mi acción, que en principio va a estar asociado al capital, que es invariable, en el mercado va a pasar a valer más. ¿Por qué? Porque si uno mira de afuera la empresa y alguien quisiese invertir en esa empresa comprándome las acciones, obviamente la acción va a valer más que el capital, por lo tanto mis acciones se habrán elevado de valor, y yo habré ganado dinero, aunque no haya recibido dividendos, por el simple hecho de lo más que valen mis acciones. Esto puede pasar en cualquier lado, en cualquier tipo de sociedad anónima, y es lo que pasa normalmente cuando una empresa crece. A veces los socios no perciben cuánto van ganando por el aumento del patrimonio de la empresa, porque a veces es muy difícil que puedan vender esas acciones, porque no es tan fácil encontrar gente que quiere invertir en una empresa de determinado tipo, etc. Pero lo cierto es que esas acciones empiezan a valorizarse por el mismo crecimiento que tiene la sociedad. En el caso de las empresas que cotizan en bolsa, las empresas cuando llegan a tener ciertos volúmenes, cierta estructura y sobre todo cierta regularidad en la información interna de la empresa, empiezan a tener el perfil de una empresa que puede cotizar acciones en bolsa, es decir, puede vender parte de sus acciones en la bolsa. Entonces, para eso tiene que, por supuesto, ir a la bolsa, cumplir una serie de requisitos, ser aceptada como empresa que va a cotizar en bolsa, y una vez que lo logra, puede emitir acciones de distintos tipos, que normalmente son acciones que no tienen derecho a voto, son simplemente acciones que los tenedores la tienen para la compra y venta de acciones o para recibir los dividendos que paga la empresa. Y de esa manera, bueno, la empresa sale al mercado con esas nuevas acciones. Normalmente se designa un agente colocador de esas acciones que en principio las negocia con inversiones institucionales, y el dinero que se obtiene por esa primera venta de acciones va a las empresas. O sea, la empresa lo que hace es emite acciones, comparte parte de su patrimonio, lo hace público, lo compra cualquier persona, y por esa primera venta, el dinero que se percibe ingresa a la sociedad como una forma de capitalización, como una forma de obtener una autofinanciación con el dinero de quien quiere invertir. Cuando la empresa paga dividendos, bueno, esas personas que obtuvieron esas acciones en la bolsa recibirán su parte de dividendos. Y a su vez se genera, esas acciones quedan flotando en el mercado y se genera un comercio de compra y venta de acciones. Entonces en la bolsa existe un registro de órdenes, donde alguien que tiene una acción y la quiere vender, dice yo la quiero vender a tal precio, y otro que quiere comprar también registra que la quiere comprar a tal precio. Cuando esos precios se cruzan, se produce la transferencia de esas acciones, y ahí con ese cruce se van determinando cuál es el precio de esa acción. Hoy es muy interesante el tema, porque digamos, hasta hace un tiempo atrás, uno para poder participar en este tipo de inversiones en la bolsa, necesariamente debía recurrir a un broker que le cobraba comisiones, y bueno, y había toda una cuestión de costo de comisiones por operar en la bolsa. Hoy, con todo este tema de la tecnología y las nuevas, digamos, las nuevas tecnologías que precisamente trajo el blockchain y bueno, y todo esto, hay un montón de plataformas online que permiten que uno pueda volcar dinero en este tipo de plataformas y operar en las bolsas de todo el mundo, comprando acciones de cualquier lado. Incluso hay algunas que, por cierto tipo de operaciones que uno haga con su dinero propio, no le cobran comisiones, e incluso
que permiten copiar a lo que hacen otros inversores. Es decir, que yo puedo trasladar mi dinero a una cuenta en una de estas plataformas y ver, a ver qué tipos de inversores hay, y si veo que alguno que me parece que es una persona confiable porque le viene bien en su inversión en los últimos 3 años y aparte es un profesional del tema, etcétera, etcétera, yo puedo decirle a la plataforma que copie exactamente lo que hace el otro. De esa manera mi dinero va copiado con lo que haga el otro. Y todo esto sin cobro de comisiones, lo cual es muy, muy interesante. Y ha hecho que, o está haciendo que mucha gente pueda acceder a la bolsa, porque lo hace de forma gratuita y con esta herramienta de poder copiar a otros que saben y que están en el tema. Así que bueno, ese tema les quería comentar porque la verdad que es muy, muy interesante. Se ha popularizado y se va a seguir popularizando el uso de estas plataformas y la posibilidad de cotizar en bolsa, de comprar acciones que cotizan en bolsa. Al punto que, a ver, le voy a mostrar un cuadro que tengo acá para que ustedes vean. Ahí está. Estas son las 4 formas que uno tiene. Luis, disculpa, ¿vos cambiaste de archivo? Sí. ¿Se ve? Tenés que dejar de presentar y volver a presentar el otro archivo. Bueno, ahí voy. ¿Me están siguiendo, no? ¿O estoy hablando solo? No, yo te escucho, los alumnos, yo te estoy escuchando. Sí, profe, estamos escuchando. Sí. Bueno, gracias, porque yo estoy mirando la pantalla. Profe. Bueno, estas son, si ustedes empiezan a investigar un poco en cualquier... Ahí dice que se llaman brokers, profe, dice un alumno. Se llaman brokers, profe, dice un alumno. A ver, espera un poquito. ¿Cómo Sandra? Las plataformas para comprar y vender acciones, dice Juan Vallejos, dice que se llaman brokers. Claro, se llaman brokers, pero no son precisamente brokers, porque broker es un agente inscripto en la bolsa que te aconseja y que te va diciendo qué opinión tienes sobre comprar o no acciones. En el caso de las plataformas que son brokers, uno puede actuar solo. Entonces tienen un adicional, no es que son simplemente brokers, eso lo quería enmarcar, digamos. Lo pueden investigar al tema y estudiar, porque la verdad que es súper interesante y bueno, está relacionado con esto de que las sociedades anónimas en realidad son estructuras que están pensadas para la gran empresa. Pero les voy a mostrar esto para entender de qué estamos hablando. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve? Sí, se ve, profe, se ve. Bien. Ahí se ve, Lucas. Sí, profe. Estas son las 4 formas que existen en un análisis. Esto lo van a ver en cualquier libro que quieran leer sobre finanzas, y finanzas personales, van a ver esto. Bueno, las 4 formas que existen para obtener ingresos. El empleo, por supuesto, cuando uno va a desemplear en una empresa y un empleado, entonces dedica su tiempo y esfuerzo a cambio de un pago. El autoempleo, que es cuando uno tiene su propia empresa, su propio emprendimiento, pero esa empresa o ese emprendimiento depende de que uno esté al frente. Si uno no está al frente, esa empresa difícilmente puede funcionar. La instancia siguiente es la de dueño de un negocio, que es cuando una empresa tiene un sistema y procesos internos que hace que toda la estructura funcione sola sin necesidad de que el dueño esté al frente. Lo que pasa ya con las grandes empresas. Usted va a McDonald's y no está Don McDonald's atendiendo la hamburguesería. Se va a Pharmacity y no está Don Pharmacity atendiendo a la farmacia. Se va a Carrefour y no está Don Carrefour ahí. ¿Por qué? Porque la empresa tiene una estructura y procesos internos tan definidos y tan bien que eso funciona solo. ¿Dónde está McDonald's, Pharmacity y Don Carrefour? Y probablemente haciendo lo que quieren hacer con su tiempo, dedicando
el tiempo a pensar en nuevos negocios, a lo macro, a estrategias, etcétera, etcétera, o disfrutándolo con su gente, pero no necesitan estar 8, 10 o 12 horas frente a la empresa como el que tiene un autoempleo, que es la mayoría de la gente que tiene una pequeña empresa y que tiene que estar al frente porque, bueno, obviamente el volumen de la empresa o no le da para contratar a 3, 4 gerentes que se hagan cargo, o no tiene los procesos internos necesarios para que la cosa funcione sola. Y después está el perfil del inversionista, que es quien compra activos, ya sea acciones de ese tipo de empresas donde está el dueño del negocio que funcionan solas y las grandes que cotizan en bolsa, o en otro tipo de inversiones que le generen ingresos. Es decir, o sea, compra una propiedad, lo alquila y tiene un ingreso. Entonces, el inversionista no trabaja, hace que el dinero que invirtió trabaje para sí y le genere un ingreso. Entonces, no necesariamente uno tiene que estar en alguno de estos cuadros, puede estar en uno o más. Digamos, yo puedo ser empleado e inversionista, por ejemplo. O puedo tener autoempleo, pero también tener acciones en una sociedad que funcione sola. Tener las dos opciones. Bueno. Pero ¿qué pasa? Todo este mundo de las finanzas, que ahora está muy en boga y que hay mucho para leer y muchos videos en YouTube, tutoriales, libros, etcétera, está llevando a la gente a repensar su forma de obtener ingresos y a irse siempre a un perfil de inversionista que ¿qué va a hacer? Va a sacar el dinero que la gente tiene de su propia ganancia para el consumo y lo va a poner ¿en dónde? En empresas que cotizan en bolsas, en inmuebles, en inversiones, en otro tipo de inversiones, etc. Por eso, tengan en cuenta todo esto que les estoy contando, porque primero que es un tema súper apasionante, segundo que es un tema muy vinculado tanto a la materia de administración de empresas como a la licenciatura de economía, porque básicamente lo que ustedes están estudiando, ¿para qué? Para llevar a un autoempleado a ser un dueño de negocio. Porque ustedes están estudiando la forma en que, cómo habría que administrar una empresa determinada para que esa empresa no necesite que el jefe esté al frente. Ese es básicamente el concepto de lo que ustedes están estudiando en la administración de empresas. Ahora, si ustedes pueden lograr eso, bueno, van a tener mucho más empresas que después van a poder recibir inversiones, obviamente, porque todo esto, le digo, con todo esto de las plataformas se está popularizando de manera a paso agigantado y cuando uno se empieza a meter en el mundo ve que muchísima gente está participando del tema. Bueno, eso nada más quería comentarles de esto. Voy a salir de acá. Bueno, no sé si quieren que hablemos de algún otro tema específico. ¿Alguna consulta que tengan de la materia? Ahí están preguntando con respecto al cuestionario. ¿Qué ocurre con el cuestionario? ¿El examen? Práctico de esta unidad, las 3 últimas preguntas del cuestionario. Cuéntenos un poco, porque ninguno de nosotros fue quien configuró el cuestionario. A ver, yo creo que lo tengo por acá. Profe, yo no sé cómo hacer para pasar. No importa, contanos de manera oral. Bueno, habla del caso planteado y dice, la pregunta 10, si se trata de una sociedad anónima unipersonal, dice la composición del directorio será, y da como opción correcta uno o más directores. Yo la puse, pero en el libro tuve mucha confusión con eso porque en el libro dice que las anónimas unipersonales tienen que por lo menos tener 3, es como que puede ser que esté mal el cuestionario. No está mal en el cuestionario, y lo que ocurre es que el libro quizás está viejo, porque hubo una modificación el año pasado o el anterior, si no me equivoco, fue a fines de 2018, en el que modificó la regulación de las SAU. La SAU
en su redacción original estaba dentro del artículo 299, y al estar dentro del 299 tenía la fiscalización estatal permanente y tenía que tener un directorio colegiado de al menos 3 miembros y una sindicatura también colegiada, es decir, comisión fiscalizadora. Con esta reforma se les saca todos esos gravámenes que tenía la SAU, por eso se les puso también un link con la regulación actual de la SAU. Y si bien requiere un directorio, el directorio puede estar compuesto por uno o más directores, y si bien requiere una sindicatura, esta puede ser singular o plural. Sí, es el link que están pasando ahí, exactamente. Profe, una pregunta. Entonces, ¿sería que las sociedades anónimas tendrían hasta por lo menos 3 o también pueden tener...? Y eso depende de qué clase de sociedad anónima sea. Si estamos hablando de una sociedad anónima fuera del 299, que es la generalidad de las sociedades anónimas, pueden tener un directorio compuesto por un solo director, o por un director y un suplente. En cambio, las que están en el 299 requieren un directorio plural de al menos 3 miembros. Claro, eso sí, pero por ejemplo, en la pregunta 8 decía que en el caso planteado, que era el que nos presentaba de una sociedad anónima con un capital social de 100.000 pesos, sí, dividido en, no sé, 10 acciones creo que era. Sí, sí, no importa. Dice, el directorio puede estar compuesto por... Sí. Y yo puse por lo menos con 3 directores. No, es que no es por lo menos. Puede tener cualquier, o sea, puede tener 1, puede tener 2, o puede tener la cantidad que ellos decidan. ¿Por qué? Porque al ser una sociedad que tiene 100.000 pesos de capital social, está, en principio, no les da otro dato, entonces en principio está fuera del 299. Entonces puede tener 1 o puede tener 2 directores o un titular y un suplente. Ah, ahí está, se entendió. Después dice, cambia el objeto social y se dedica al transporte público de pasajeros, entonces pasa a ser concesionaria de un servicio público, y ahí entra en el 299, y entonces cambia toda la composición de la organización. O sea que va a variar según el objeto social. Va a variar según el artículo 299, o sea, ustedes tienen que ver si la sociedad está en alguno de los supuestos que contiene el artículo 299, teniendo en cuenta que a partir de la reforma de la ley 27.404, las SAU, si bien están en el 299, no tienen ni sindicatura ni directorio plural. No sé si es muy complicado lo que estoy diciendo. Se entiende más o menos. Se entendió, profe. O sea, ustedes para analizar un caso de esto lo que tienen que hacer es que está dentro del 299 o fuera del 299. La doctrina llama mal al 299 como las que están incluidas ahí, las sociedades anónimas, y como sociedades abiertas, cuando en realidad sociedad abierta es la sociedad que cotiza en bolsa, es decir, que recibe inversores desde afuera, como les estuvo explicando el profesor. Todos esos supuestos hacen que las sociedades anónimas aquí comprendidas, para organizar su directorio, tengan que hacerlo de manera plural, colegiada, con un número mínimo de 3 miembros. Y para su órgano de fiscalización tengan que tener una sindicatura, también plural, como mínimo de 3 miembros, que se llama comisión fiscalizadora. Y además de eso van a tener la fiscalización estatal permanente, es decir, que la dirección de las personas jurídicas las controla durante toda su vida societaria. Las que están fuera de ese supuesto, no. Y lo que hizo esta reforma fue, de alguna manera, si bien deja a la SAU, en el inciso 7, le quita esos gravámenes en su organización funcional. O sea que nos estudiamos el 299 como el Padre Nuestro, preguntan, y tienen que saber cuáles son los supuestos comprendidos. Nosotros no le vamos a pedir artículos de memoria, ni mucho menos.
Y el parcial va a ser solo teoría. Sí, el parcial van a ser preguntas de teoría, lo que no implica que no sean preguntas por ahí para pensar. Pueden ser preguntas en las que ustedes tengan que ubicar algo en una clasificación, por ejemplo. No sé, nosotros le damos un temario y que nos tengan que decir esos temas, cuáles se deciden por asamblea ordinaria, cuáles por asamblea extraordinaria, o verdadero o falso, o ese tipo de cuestiones de preguntas. A ver qué se me va dice, las SA mencionadas en el 299 deben tener entonces al menos 3 directores, excepto la SAU, exactamente. Y el resto de las SA, 1 o más, así es. ¿Habrá un caso o no habrá un caso? Las del 299 pueden optar por sindicatura o consejo de vigilancia, no objeto de vigilancia. No, el 299 tienen que tener sindicatura y tiene que ser plural la sindicatura. Porque el consejo de vigilancia puede reemplazar a la sindicatura, sí, pero esto en las que tienen el órgano facultativo de fiscalización, no en las que lo tienen obligatorio, o sea que las que no están en el 299. No va a haber temas para desarrollar, van a ser cuestionarios únicamente en el parcial. Bien, ¿alguien más preguntas? En el parcial, ¿cuántas preguntas y cuánto tiempo? No lo sé. Eso lo va a definir el profesor de la wiki. Yo supongo que va a ser como en los prácticos, 10 preguntas en media hora, pero no les puedo confirmar todavía, le vamos a avisar con tiempo, eso no se preocupen. Protocolo de parcial no, pues vamos a hacer así formulario nada más y le vamos a avisar, no, porque no hay en el horario de clases va a ser, vamos a ver si hacemos como en este práctico de habilitar a la 1 y cómo es y que esté hasta las 4:30, pero van a tener solo el tiempo que se les asigne para responder. No es necesario que sea con cámara. El 7 del 10 al final, sí, el 7 del 10 es lo que nosotros nos pidieron de Secretaría Académica. En teoría ellos se encargan de que no coincidan con los otros parciales. ¿Ustedes siguen teniendo fijado el de Derecho Público, el 7 del 10? Por eso, sí. Ay, 9, 19, ¿qué es? No, el 9, el 10 está. Bien. Secretaría Académica es la que fue modificando los fechas de los parciales. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos en silencio. Luis, ¿algo que les quieras decir? Estaba mirando las preguntas acá a ver si hay algo más que cuestionar, que responder, perdón. Ahí hacen una ley, dice en una SA la responsabilidad sobre quién recae ante un hecho ilícito. Bueno, hecho ilícito con H. Sí. Hay que ver. Vamos a ver. Las sociedades actúan a través de sus órganos, ¿no? Con lo cual, si hablamos de hecho ilícito, estamos hablando de algo que ocurre sin la intervención de la conducta humana. Una tormenta es un hecho, el fuego es un hecho, pero cuando hablamos de conductas ilícitas es con la participación de personas. Entonces, las sociedades
pueden cometer conductas ilícitas, pueden cometer delitos, y cuando lo hacen, lo están haciendo normalmente por la actuación de su órgano de administración. O sea, es el directorio quien lleva adelante la administración de la empresa, y en esa ejecución de actos puede cometer un delito. En ese caso, por supuesto, va a ser responsable el directorio por haber cometido eso ilícito, obviamente. Ahora, si la sociedad en el desarrollo de su actividad lleva adelante una actividad ilícita, entonces quedaría encuadrado en el artículo 54, con el cual serían responsables no solo los administradores, sino también los socios. Hay que analizar el tema puntualmente de qué acto se estaría hablando, ¿no? Porque acto ilícito puede ser, por ejemplo, sacar la basura fuera del horario que la municipalidad establece, porque hay una prohibición, y entonces al haber una prohibición legal, el acto es ilícito. Entonces habría que analizar un poco más puntualmente de qué se trata. Cuando la actividad es ilícita, que es lo que dice el 54, estamos hablando de que está llevando adelante una actividad prohibida, ¿sí? Como por ejemplo puede ser la venta de cadáveres, por decirlo de una manera. Entonces, o la venta de IVA, que hay algunas sociedades, digamos, que se han constituido y han traído un montón de problemas con las facturas apócrifas. Entonces se constituyen para hacer facturación que no es real, y después se vende el IVA como crédito, ¿no? Bueno, en ese caso la actividad es ilícita, por lo tanto son responsables todos, tanto los administradores como los socios. ¿Se entiende? Bueno, otra cosa que ¿cómo venden el IVA? Bueno, eso no es tema de la clase, ¿no? Pero lo que te hace es emitir una factura falsa, apócrifa. Entonces, no sé, supongamos que alguno de ustedes necesita IVA, entonces yo ¿qué hago? Le doy una factura con IVA. Entonces ustedes toman esa factura y el IVA lo descuentan del IVA que tienen que pagar. ¿Ven? Ahora, esa factura es falsa, entonces cuando la FIP determina eso, me involucra a mí que emití la factura y lo involucra a ustedes que utilizaron la factura. La FIP tiene una base de datos de facturas APOC, se llama, donde están todas las quit que la FIP va detectando que emiten facturas apócrifas. Eso puede, digamos, depende del volumen, puede terminar en una denuncia penal por un delito penal tributario, e incluso en el caso de que se detecte que participan más de 3 personas, hay una figura que se llama asociación ilícita fiscal, donde la prisión preventiva no es encarcelable. Entonces, ahí ya el tema se pone complicado. Pero bueno, ese tipo de sociedades que existen y que, digamos, siempre hay alguno que utiliza la sociedad para un fin no santo, son las que caen dentro del artículo 54 y de las figuras penales, ¿no? También, obviamente, de figuras penales de defraudación, fraude, balances falsos, este tema fiscal, digamos, un montón de figuras que abarcan las conductas penales que se cometen en las sociedades. Sí, no sé por qué han sacado de nuestro programa el tema de la inoponibilidad de la persona jurídica, porque eso en un momento estaba y ahora no está más, y es un tema muy importante. O sea, básicamente consiste en aplicarle los actos de la sociedad a los socios cuando la sociedad es usada con fines distintos para los que fue creada, o para violar la ley, o para perjudicar los derechos de un tercero, ¿no es cierto? Es un remedio que trae la ley y que incluso replica el Código Civil y Comercial para todas las personas jurídicas. Sí, ese tema y el tema de la infracapitalización, porque hoy por hoy, tengan en cuenta que de 1.200.000 aproximadamente de empresas familiares que hay en la Argentina, no sé cuántas quedarán después de la pandemia, pero el 98% son empresas familiares o pequeñas. ¿Y qué pasa en estas sociedades? Bueno, se constituyen, somos todos familiares, tenemos confianza, entonces la sociedad va transcurriendo su vida y nadie se acuerda de que hay que meter el capital, de que hay que actualizarlo, de que llevarlo a un nivel
razonable en función al volumen que maneja la empresa. Y hay muchísimas empresas que digamos, funcionan con capitales totalmente irrazonables frente al volumen que manejan. Entonces entran, empiezan a esperar. ¿Sí te escucho? No, que también hay doctrinas ultraliberales, por así decirlo, que plantean que hoy por hoy el capital social ha perdido su función de garantía y que lo que en realidad vale es el patrimonio de la sociedad como garantía hacia los acreedores sociales. Lo que pasa es que al momento de la Constitución, que es el momento donde generalmente controla el Estado el tema de la suficiencia del capital para el ejercicio de los objetos sociales, es imposible diferenciar lo que es capital de patrimonio. Entonces tendría que estar adecuado el capital a la evolución del patrimonio societario, digamos. Esa es la idea. Sí, bueno, lo del capital, digamos, más allá de que es cierto lo que decís, también es cierto que la sociedad puede despatrimonializarse hasta el capital. Una vez que empieza a tocar el capital, empieza a entrar ya en situación de tener que capitalizarse o de liquidación, digamos. Entonces, que el capital sea razonable impide que la sociedad pueda empezar a desarmarse y a despatrimonializarse tan fácilmente, ¿no? Porque los socios tienen que garantizar. Perdón Luis, seguí porque preguntan en el chat. Dice si podemos hablar algo de las SAS sobre el riesgo de utilizar este tipo de sociedad en lugar de una SAU o una SRL. Bueno, depende del riesgo para quién, porque para los socios no trae aparejado ningún riesgo, excepto de que hay un proyecto de ley con media sanción en el Senado que lo que quiere es prácticamente dejarlas sin virtualidad a las SAS. Hay en doctrina societaria tantos fanáticos como detractores de este tipo societario. ¿Y por qué? Porque la SAS entra en el mundo jurídico, en el derecho societario argentino, con una legislación impulsada por el gobierno anterior tendiente a favorecer los emprendimientos y el apoyo al capital emprendedor. Entonces, quienes están a favor de las políticas del gobierno anterior son muy fanáticos de las SAS, y quienes están en contra, como quienes hoy el actual Inspector General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un autor que nosotros utilizamos mucho porque es una doctrina muy autorizada, que Ricardo Nissen, está completamente en contra de que existan directamente las SAS. Lo cierto, lo que yo por lo menos he podido observar desde que se sancionó el tipo hasta la actualidad, es que nos están produciendo muchos abusos del tipo societario para defraudar a los acreedores, como, o sea, es lo mismo que una sociedad anónima o que una SRL en ese sentido. Es un instrumento que vino impulsado también por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Se han constituido un montón de SAS en lo que va desde el 2017 hasta ahora, en estos 3 años desde su constitución, y el hecho de haber sido pergeñada para ser constituida por digitales y que todo se pueda realizar a través de medios digitales, también ha favorecido su utilización en este tiempo de pandemia. Es una buena herramienta, y en cuanto a los riesgos, en realidad, los riesgos están referidos hacia los terceros con quienes pueda llegar a contratar la SAS. ¿Por qué? Porque la SAS tiene un capital mínimo de 2 salarios mínimos vitales y móviles, como hablábamos recién. Si la SAS adopta ese capital, evidentemente para cualquier emprendimiento va a estar infracapitalizada, porque la SAS puede tener un objeto plural que no es preciso ni determinado, entonces puede hacer cualquier cosa con muy poca garantía, digamos. ¿Y quiénes van a poder resultar perjudicados ante esta situación? Los acreedores que sean más vulnerables, o sea, los trabajadores y los consumidores, porque un banco va a tomar
las garantías necesarias para poder hacer frente si es que la SAS no le paga el crédito que le ha otorgado. Lo mismo ocurre con el Estado. El problema va a ser para con los acreedores y aquellos acreedores que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Ahora, en lugar de una SAU, la SAU en su momento con su regulación vieja era muy inconveniente, porque ustedes piensen, una sociedad constituida por un solo socio y que tenía que tener un directorio plural y una sindicatura plural que iba a estar todo el tiempo controlada por la Inspección de Justicia, y de hecho se han constituido muy pocas, la mayoría en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Ya contesto a esa pregunta. La mayoría en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y para trasladar de ciudades extranjeras, digamos, para eso se usó mucho la SAU. Hoy por hoy no es un tipo muy utilizado. La SRL es un tipo muy conveniente, lo que ocurre es que tiene la dificultad de la transición de las cuotas sociales. Eso es lo que la hace poco atractiva para los empresarios. Dice Agustín, nadie regula la infracapitalización en las sociedades. Bueno, ese es otro problema. También se discute si el registro público tiene o no la facultad de fiscalizar esto. En la provincia del Chaco, el registro de hecho lo hace, y para constituir una sociedad pide un cierto capital mínimo por rubro del objeto social, es decir, por tipo de actividad a la que se vaya a dedicar. En otras jurisdicciones evidentemente no se hace, y desde la asunción de Nissen a la Inspección de Justicia se controlan todos los tipos, incluso en las SAS, que la ley solo le exige el capital mínimo de 2 salarios mínimos vitales y móviles. O sea, todo esto va cambiando de acuerdo al color político también. En el caso de las SAS, la utilización de las nuevas tecnologías elimina los procesos burocráticos. La constitución es mucho más rápida porque se va a dar en el término de 24 horas desde que se presentan todos los papeles ante la Inspección General, de la Inspección de Personas Jurídicas. En el Chaco y en Corrientes el organismo es un organismo administrativo que tiene las dos funciones, la de registro público de comercio y dirección de las personas jurídicas. Antes el registro era judicial y personas jurídicas era un órgano administrativo. Por eso a veces hablo de personas jurídicas y registro público, pero en nuestras jurisdicciones es lo mismo, personas jurídicas y registro público, y hace las veces registrales cuanto de contralor. Ahí ya silenció el profe Luis. Creo que respondí a esa pregunta, Romina. Sí. Ahí está. Agrego con respecto a las SAS, que puede haber algún tema de difícil encuadramiento desde el punto de vista legal, porque la tipicidad societaria que regula la ley societaria habla de las sociedades reguladas por esta ley, y la SAS es una sociedad regulada por una ley independiente que específicamente lo dice. Entonces en algún momento se va a tener que decidir si la SAS es típica o no es típica. Parecería que sí, pero bueno, no está dicho. Y el otro tema es que todo lo que no está regulado en la SAS está derivado por subsidiariedad a la ley de sociedades, y bueno, ahí también hay un tema de hasta dónde se aplican o no las normas de la ley de sociedades a la SAS. Y el otro tema es que para que la SAS se registre en forma rápida y en forma digital, uno tiene que utilizar el modelo de estatuto que le provee el Registro Público de Comercio o la Inspección General de Justicia, o lo que sea. Entonces, digamos, esta utilización de modelos que, digamos, facilita la registración y hace que esto sea mucho más ágil y más rápido, a futuro, cuando suceden, porque en las sociedades pasan, que los años pasan y a veces aparecen conflictos entre los socios, o entre nuevos socios, o entre la mujer del socio, o entre los hijos del socio, etc. Probablemente esos estatutos no contemplen algunas soluciones que
que por ahí las podrían contener, digamos. Entonces, consejo, digamos, sería, bueno, una vez que se inscribe, verificar que el contrato que se firmó contenga las previsiones que uno quiere y eventualmente presentar posteriormente una reforma, digamos, una reforma del estatuto para que se adecue al negocio económico que siempre hay detrás de una sociedad, digamos. Pregunta Agostina, profe, ¿cuál sería la diferencia entre una sindicatura y un consejo de vigilancia? Contesto yo, contesta vos, Luis. No te escucho. Contesto yo porque Luis tiene apagado el micrófono. La sindicatura es un órgano de contralor técnico. Te habrán visto que la sindicatura solo puede estar compuesta por abogados o contadores o sociedades de abogados y o contadores que tengan pactada una responsabilidad solidaria. Y el control que pueden realizar, normalmente ambos controlan la gestión del directorio, o del órgano de administración, en el caso que estemos hablando de una SRL de la gerencia, y el control que pueden realizar es un control de legalidad, es decir, que los actos que esté realizando el directorio o la gerencia se adecúen a la ley, al estatuto, al reglamento, a la moral y a las buenas costumbres, pero no pueden ir más allá de eso. Consejo de Vigilancia es un órgano que está compuesto por accionistas. Como los accionistas son socios y son parte de quienes invirtieron el capital para poner en marcha esta sociedad, además del control de legalidad que realiza la sindicatura, ellos pueden realizar un control de mérito o de conveniencia, es decir, si este directorio o esta gerencia, normalmente en una SRL es muy raro que exista un consejo de vigilancia o una sindicatura, si están actuando bien, si están actuando convenientemente para la sociedad. No sé si respondí tu pregunta, Agostina, si se entiende. La SAS puede tener objeto social múltiple, sí. De nada. Con respecto a eso del Consejo de Vigilancia, yo la verdad no sé si tu experiencia viste, pero la verdad que nunca vi una sociedad. Nunca vi un Consejo de Vigilancia. No es una institución, una herramienta que se utilice normalmente. En la pequeña, mediana empresa, en general se prescinde de la sindicatura, salvo que la sociedad empiece a tener un patrimonio, un capital, perdón, mayor a 50 millones, que es ahora el límite para el 299, pero si no, en general tampoco la sindicatura es un órgano que se acostumbra a utilizar, digamos, y se deja... Solo para las del 299, o alguna sociedad vieja que haya quedado con o las que por el objeto no lo requieran también. Claro. Yo soy síndica de una sociedad que no encuadra en ninguno de los del 299 pero tienen sindicatura, digamos, pero porque se dedican a seguridad y vigilancia. Entonces requieren tener un órgano de contralor. Profe, la nota de los trabajos prácticos se promedia con la de parcial o conceptual. Sí, la nota, a ver, no es que se promedia con la del parcial. El promedio de las notas de los trabajos prácticos cuenta como si fuese un tercer parcial. Es decir, ustedes tienen 8 trabajos prácticos en el correr de la asignatura. Ese promedio, para poder promocionar la asignatura, ustedes le tienen que dar al menos 6, ¿sí? Y después, la nota que ustedes tengan de trabajo práctico se va a promediar con parcial 1 y parcial 2, o con el recuperatorio, si acceden al recuperatorio de alguno de los parciales. No es para nada conceptual nomás. De nada. Se promedian los 3, o sea, se hace una nota de trabajo práctico que se promedia con ambos parciales. Y para poder promocionar la asignatura tienen que sacar 6 en ambos parciales, o si sacan menos de 6 en alguno, acceden a un recuperatorio. Así es. De nada. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna consulta, pregunta?
Claro, 6 en los parciales y 6 en promedio de los trabajos prácticos, claro, pero si ustedes sacan un 7 en el primero y un 5 en el segundo parcial, tienen que recuperar el segundo parcial por más de que el promedio de los parciales dé 6. Así es. Bien. O sea, la nota del promedio de los prácticos equivale a un 33,33% de la nota de la asignatura, digamos. ¿Dónde miran las notas de los trabajos prácticos? Es una muy buena pregunta. Yo no sé, yo puedo acceder mirando el trabajo práctico. Ustedes deben poder ir a calificaciones, si no me equivoco. Sí, si no en los mismos trabajos prácticos tiene que figurar la calificación. Sí, yo la verdad que eso nunca lo hice como en modo, en rol de estudiante, así que no sé dónde lo miran, pero ahí dice María, en quien yo creo fervientemente que si van a calificaciones pueden ver todas las calificaciones de los prácticos. Y dice Edwin, en quien también creo que pueden entrar en cada práctico y ver la nota de ese práctico. Ajá. Dice que en este curso calificaciones aparecen todas. Muy bien. Gracias. Bueno, si no hay más consultas, dejo de grabar. Ajá, ahí va. Y si no llegamos al 6, al 8, tiene que dar el promedio. No es que tengan que sacar al menos 6 en los 8, acá sí tiene que darles el promedio. Por favor, traten de que les dé. No sé cómo sería, no hemos planteado un recuperatorio de los prácticos. Lo que pasa es que si recuperan los prácticos, después no podrían recuperar alguno de los parciales si es que les va mal. No sé, eso lo tengo que hablar con el profesor titular a ver qué nos dice en relación a si no les da 6 el promedio de los prácticos. Bueno, voy a dejar de grabar.